La noche de la entrega de premios, recibí una foto íntima de la amante de mi marido, respondí proyectándolo en la pantalla principal, se quedó atónito. Esa noche, bajo los focos de la ceremonia de entrega de los premios Auteur Accolade en Hollywood, me encontraba luciendo un vestido azul medianoche de Carolina Herrera diseñado a medida, sosteniendo el trofeo al guionista del año y sonriendo para los flashes de las cámaras. Los aplausos que resonaban en el Dolby Theater eran como una ola gigante, pero, ocultos entre los pliegues de mi vestido, mis dedos rozaban el frío borde de mi iPhone. 3 horas antes, había recibido una foto de un número desconocido. En ella, mi marido, Evander Cross, se inclinaba para besar la frente de una joven. El fondo era nuestra casa conyugal en Silver Lake, las cortinas eran de lino belga, un tono que yo misma había conseguido en una boutique de West Hollywood. En el sofá de Restoration Hardware había un cojín decorativo que le había comprado. La hora registrada fue las 3 p.m. Ayer estuve en mi estudio de Burbank hasta altas horas de la madrugada, puliendo mi discurso de aceptación. Felicidades, la dama de Avalon, el texto decía, pero no importa cuántos premios ganes, no puedes retener a tu hombre. Los focos eran cegadores y me hacían llorar los ojos. Levanté la vista hacia los asientos VIP de la orquesta. Evander estaba en la tercera fila, aplaudiéndome con una sonrisa amable. Sus ojos seguían siendo tan tiernos como el día en que nos conocimos en el campus de la UCLA. 7 años de matrimonio, 3 años de colaboración profesional, éramos la pareja de oro de la industria en Los Ángeles. Él, el brillante director independiente emergente, yo, el guionista galardonado. Nuestra unión fue aclamada en su momento por la revista Variety como la combinación perfecta de arte y alma. El presentador me entregó el micrófono, respiré hondo, preparándome para pronunciar el discurso de agradecimiento que había ensayado innumerables veces. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez, una ráfaga de 9 fotos, poses más íntimas, ángulos más explícitos. La última fue la sonrisa victoriosa de la mujer mirando a la cámara, joven, desafiante. Su expresión una imitación deliberada de mi propia mirada característica en la alfombra roja. La reconocí, Tamsin Valley, la actriz de reparto en la última película de Evander. Era una actriz novel para la que había creado cuidadosamente un papel en mi guión y a la que había recomendado personalmente a los ejecutivos del estudio. Entre el público, la pantalla del teléfono de Evander se iluminó, bajó la mirada, con una sonrisa inquebrantable, e incluso escribió una respuesta rápida antes de volver a alzar la vista. Retomando su papel de esposo devoto y perfecto, el presentador me preguntó, su discurso de aceptación, señorita Vane. Apreté con más fuerza el pesado trofeo de bronce. El frío metal se me clavaba en la palma de la mano, bajo las luces cegadoras. De repente, recordé otro escenario, el de hace 7 años en el Festival de Cine de Sundance. Evander, al aceptar el gran premio del jurado por su cortometraje, se giró hacia mí, que estaba entre el público. Quiero dedicar este premio a mi musa, Balasa, había dicho, sosteniendo su propio trofeo en la mano. Sin su guión, no estaría aquí hoy. Balasa, me permitirás dedicar el resto de mi vida a contar tus historias. El Teatro Nevado había estallado, asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. Al día siguiente, una foto mía con la boca abierta y llorando apareció publicada en todos los blogs de entretenimiento. Ahora, las mismas lentes estaban fijas en mí, ávidas de otro momento emotivo y viral. Aflojé el agarre sobre el trofeo y, con la otra mano, saqué el teléfono de un bolsillo oculto en mi vestido, lo conecté al sistema AirPlay que el equipo técnico había configurado previamente, con la intención original de proyectar un breve montaje de mi proceso creativo, antes de dar las gracias a todos. Dije por el micrófono, con una voz que resonaba con tanta firmeza que incluso a mí me sorprendió, me gustaría compartir algunas fotos especiales. Evander frunció el ceño, confundido, él murmuró, Val, ¿qué estás haciendo? Le di a enviar. La pantalla IMAX de 12 metros que tenía detrás se iluminó. Capítulo 1, la primera grieta. 3 meses antes, 7 de enero de 2025. Eran las 2 de la madrugada cuando Evander llegó a casa. Estaba acurrucada en una silla Eames en mi despacho, con la cara iluminada por el intenso brillo de mi MacBook. En ella figuraba el 17º borrador de un nuevo guión. Al oír el clic de la pesada puerta de roble, guardé el borrador final del documento y me froté los ojos cansados. ¿Sigues despierto? La voz de Evander, ronca por el cansancio, resonó desde el salón abovedado.
Están trabajando en el tercer acto de Sundown. Los ejecutivos del estudio creen que el desarrollo de la trama no es lo suficientemente sólido. Me levanté y salí de la oficina. Se estaba desatando la corbata de Prada, mientras la chaqueta de su traje, hecha a medida, estaba tirada descuidadamente sobre la cómoda. Se acercó y me dio un beso en la frente. Su aliento olía ligeramente a bourbon de primera calidad. No trabajes demasiado, ya les has dado oro. ¿Cómo van los preparativos para el estreno?, le pregunté, mientras tomaba su chaqueta para colgarla correctamente en el armario del pasillo. El estreno en Los Ángeles de su nueva película Neo-Noir, Neon Mirage, será el próximo viernes. Estuve muy involucrada en todo, desde la revisión del guión hasta las audiciones. Listo, y Vander se sirvió un vaso de Smartwater, apoyado en la isla de mármol de la cocina. Por cierto, hay un pequeño problema con el vestido de Tamsin Ball. El que sacó la estilista no le queda bien. Quizás necesitemos un reemplazo de última hora de otro diseñador. Tamsin Ball. Su nombre ha estado dando vueltas por casa últimamente. No tuvo 3 pruebas en el taller de Beverly Hills. Fruncí el ceño. Abrí el chat grupal de producción en mi teléfono. Encontré las fotos que la diseñadora de vestuario había enviado ayer. En ellas, Tamsin llevaba un vestido escotado de Tom Ford que hacía que su piel brillara. El corte al bies acentuaba su cintura a la perfección. ¿Quién puede decir en qué está pensando una actriz de veintitantos? Y Vander se rió entre dientes. Su mirada se desvió hacia algún lugar más allá de mi hombro. Probablemente solo quiere verse impecable para los paparazzi. Después de todo, es su primer papel importante en un estudio. No insistí. Me giré hacia la estufa Viking para calentar un poco de leche de almendras. Y Vander me rodeó con sus brazos por detrás. Apoyó la barbilla en mi hombro. Talita, gracias. ¿Por qué? Por el guión, por luchando por Tamsin en la sala de casting, por todo. Su voz era baja y ronca, recordando las incontables noches que habíamos pasado juntos en las salas de edición de Culver City. Pero esta vez percibí una frecuencia diferente, una sinceridad forzada, excesivamente deliberada. Estamos casados. No tienes que agradecerme. Vertí la leche caliente en 2 tazas de cerámica y le di una. Ve a ducharte. Tienes una rueda de prensa temprano mañana. Tomó la taza, pero no se retiró a la suite principal. Simplemente me miró. Su expresión era indescifrable. A veces me pregunto si no fueras una figura tan poderosa en la industria, sería nuestra relación más sencilla. Mi mano se congeló. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Negó con la cabeza con una risa autocrítica. Es solo que últimamente he estado escuchando algunos chismes basura por ahí, que la única razón por la que tengo una tarjeta del Sindicato de Directores de Estados Unidos hoy es porque me casé con una mujer que escribe mucho mejor que Aaron Sorkin. No era la primera vez. Había oído los rumores. Desde que nos casamos, siempre había habido susurros en los círculos de Hollywood de que Vander se aprovechaba de mi fama. Solía enfurecerse por ello, pero después de conseguir algunos grandes éxitos de taquilla, aprendió a ignorarlo. Pero ahora, de pie en nuestra cocina a las 2 de la madrugada, escuchándolo de su propia boca, las palabras me dolían como el plomo. ¿Te molesta?, pregunté suavemente. No me molesta, respondió demasiado rápido, y luego añadió, pero Tamsin señaló que ese tipo de comentarios también son injustos para ti, como si tu propiedad intelectual fuera solo una extensión de mi dirección. Tamsin Vale, ella otra vez. Qué increíblemente considerada de su parte estar tan involucrada en nuestro matrimonio. Tomé un sorbo de leche. El líquido tibio se deslizó por mi garganta, pero no pudo descongelar el repentino nudo helado en mi estómago. Y Vander pareció darse cuenta de que había dado un paso en falso. Dejó su taza y me abrazó de nuevo. Lo siento, no debería haber traído el ruido a casa. Eres mi ancla. Tal, eso nunca cambiará. Me incliné sobre su pecho, aspirando el familiar aroma a cedro de su colonia, mezclado con algo extrañamente diferente, un aroma floral pesado y empalagoso. Baccarat Rouge 540, no el sutil sándalo que solía usar. ¿Cambiaste de colonia?, pregunté con voz inexpresiva. Su cuerpo se tensó imperceptiblemente contra el mío. Sí, se trata de una muestra de una marca de lujo que patrocina la fiesta posterior. Me roció un poco en la sesión de fotos de hoy para ver cómo se comporta. No hice más preguntas. Esa noche, Vander se desmayó en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. Me recosté de lado y, bajo la luz azul de la pantalla, abrí el feed de Instagram de Tamsin Vale. Su última publicación era de hacía 2 horas.
se acabaron las regrabaciones. El director invitó a todo el equipo a unos tacos a altas horas de la noche en un lugar secreto del centro de Los Ángeles. Qué suerte tener un equipo tan icónico, sobre todo con un director que se toma el tiempo de guiar a los recién llegados. La foto mostraba al equipo en un bar de mezcal con poca luz, y Vander estaba a la cabecera de la mesa, girando el cuerpo completamente hacia Tamsin, que estaba a su lado. Sus cabezas estaban cerca, sus sonrisas, radiantes. En la esquina inferior del encuadre, una mano con uñas acrílicas color nude descansaba casualmente sobre la espalda de la chaqueta de cuero de Evander. Zoom y me quedé mirando esos dedos durante un largo y angustioso minuto. Luego bloqueé el teléfono, lo dejé boca abajo en la mesita de noche y me recosté, mirando fijamente el ventilador de techo, completamente despierta hasta que amaneció en la brumosa Los Ángeles. 12 de enero de 2025. En la alfombra roja frente al complejo de teatros de GA para el estreno de Neon Mirage, el destello de los flashes de las cámaras era cegador. Caminaba del brazo de Evander. Mi vestido minimalista de satén negro contrastaba a la perfección con su traje gris oscuro de Tom Ford. La prensa del espectáculo pululaba tras las barricadas, con los micrófonos apuntando hacia adelante. Evander, ¿cómo fue la dinámica de colaborar de nuevo con tu esposa en este thriller, Thalassa? ¿A dónde te llevó la visión de Evander en tu escritura para esta película? Ustedes son la realeza de Hollywood, ¿cómo mantienen viva la chispa durante la producción? Evander manejó a los reporteros de Entertainment Tonight con un encanto natural, volviéndose para mirarme con una mirada suave y experimentada. Le devolví la sonrisa. Mis uñas acrílicas clavándose en mi bolso de mano. Judith Lieber parecía una gira de prensa cualquiera, pero sabía que los cimientos estaban agrietados, ambos. Estábamos sorteando con gracia los invisibles fragmentos de vidrio. Dentro en el vestíbulo VIP, Tamsin Vale se deslizó hacia nosotros. Llevaba puesto el vestido escotado de Tom Ford. Después de todo, no lo habían reemplazado, solo lo habían ajustado agresivamente en la cintura para resaltar su figura de reloj de arena. Su rostro de 23 años era impecable bajo la iluminación tenue. Miró a Evander. Sus ojos brillaban con algo peligrosamente cercano a la adoración. Evander, Thalassa. Primero le sonrió, manteniendo el contacto visual un segundo de más. Luego se volvió hacia mí. Thalassa, estás absolutamente deslumbrante esta noche, ese vestido es divino, tú también estás hermosa, dije, mi tono perfectamente calibrado. Tu monólogo del tercer acto en la escalera de incendios, realmente lo hiciste genial, todo fue genialidad de Evander, dijo, mirándolo, prácticamente radiante. Recorrió conmigo cada matiz emocional, desglosando el trauma del personaje. No sería nada sin él. Evander sonrió y le dio una palmadita en el hombro desnudo. Tienes talento innato, Tamsin, te esfuerzas. Su mano se detuvo en su piel una fracción de segundo más. Evander, los agentes de la CA están en la barra, deberíamos ir a saludarlos, murmuré, tocándole ligeramente el codo. De acuerdo. Evander retiró la mano y asintió a Tamsin. Hay una fiesta privada después en el Waldorf Astoria. ¿Deberías venir? No me la perdería por nada del mundo. Evander, los ojos de Tamsin brillaron como focos. Me giré y caminé hacia el tocador. En el espejo, mi maquillaje estaba impecable, pero pude ver las leves líneas de expresión que enmarcaban mis ojos. 32 años no era una edad avanzada, ni mucho menos, pero al lado del resplandor de la generación Z de Tamsin, el implacable paso del tiempo de repente me pareció asfixiante. Mi Apple Watch vibró, un mensaje de mi asistente, Paedra, la supervisora de vestuario, acababa de contarlo todo. Tamsin fue quien exigió que le ajustaran tanto el vestido. Se jactó ante la maquilladora de que el director prefiere a las mujeres que no tienen miedo de lucir sus atributos. Me quedé mirando la burbuja de texto brillante. Me quedé un buen rato antes de responder. Anotado, borra este texto. Cuando salí del baño, Evander me esperaba con 2 copas de BV Clicquot. ¿Estás bien? Te ves un poco sonrojada. Supongo que es el jet lag. Tomé la copa, mis dedos rozando los suyos, que estaban inquietantemente fríos. Vamos a aparecer en la fiesta posterior y a volver temprano a casa en Uber Black, dijo, rodeándome la cintura con el brazo. Su voz resumaba falsa preocupación. Has estado quemando la vela por ambos extremos. Me incliné hacia él y de repente me transporté al estreno de mi primer largometraje independiente hace 7 años. Él era un don nadie que dirigía videoclips entonces,
Nos habíamos sentado en la estrecha última fila del Newark Theater, con las manos entrelazadas, mirando nerviosamente la proyección granulada. Cuando aparecieron los créditos y comenzó la ovación de pie, me besó con pasión en la oscuridad y susurró, tal, eres una, genio. Su beso tenía fuego, en aquel entonces, su agarre era cálido, sus ojos no contenían a nadie más que a mí, Evander, murmuré por encima del sordo rugido del vestíbulo. ¿Recuerdas el incidente desencadenante en Sandown, donde la esposa descubre que su marido le es infiel? Se puso ligeramente rígido. ¿Por qué estamos hablando del guión ahora? Cuando estaba desarrollando esa historia en la pizarra, no dejaba de preguntarme por qué una mujer inteligente y perspicaz sería ciega a los cambios evidentes en el hombre que dormía a su lado. Levanté la vista, clavando mi mirada en él, y entonces lo dije, no es que fuera ciega. Es que eligió activamente apartar la mirada, porque reconocer la verdad significaba detonar todo el imperio que había construido con sus propias manos. Las pupilas de Evander se dilataron por un microsegundo. Forzó una risa. Siempre estás en modo escritor. Tal, el guión es ficción, la vida es realidad, lo es. Sonreí, con una expresión tensa y controlada, y tomé un sorbo de champán. Supongo, el estreno fue un triunfo, los aplausos mientras los créditos que aparecieron fueron ensordecedores. El elenco y los productores subieron al escenario, y Evander tomó el micrófono, agradeció a los ejecutivos del estudio y luego escaneó las primeras filas para encontrarme. Y el mayor agradecimiento es para mi brillante esposa, Thalassa Vane. Sin sus palabras, esta pantalla estaría en blanco. El foco me iluminó, me puse de pie, ofrecí una sonrisa amable y saludé. Fue un momento perfecto de Hollywood, hasta que le entregaron el micrófono a Tamsin. Su voz tembló, cargada de emoción dramática. Quiero dedicar esta noche a Evander. Cuando estaba lista para dejar la actuación, me diste una brújula. No eres solo un director visionario, eres mí. Se apagó, dejando que una sola lágrima perfectamente iluminada rodara por su mejilla. El enorme teatro quedó en completo silencio. Evander dio un paso al frente, le entregó suavemente su pañuelo de bolsillo y le frotó la espalda. Respira, estuviste fenomenal. El flash de un fotógrafo de Getty explotó, inmortalizando la conmovedora escena del director de la temporada consolando a su joven promesa. Me senté en el lujoso asiento de terciopelo viendo. El melodrama se desplegó y de repente sentí que estaba viendo una proyección diaria de una película que no había escrito, solo que no tenía idea de si era la protagonista o la trágica víctima colateral. En la fiesta posterior del Waldorf Astoria, estaba de pie en el borde de la cabaña de la azotea con una copa de champán recién hecha. La extensa cuadrícula de luces de Los Ángeles se extendía debajo de mí, un océano brillante e indiferente. Thalassa, escondiéndote de la prensa aquí afuera. La voz de Tamsin flotaba sobre la música house ambiental. Me giré, estaba de pie junto a la barandilla de cristal sosteniendo un cóctel sin alcohol. Su sonrisa inocente y letal. Solo me estoy alejando del humo del cigarro, dije con frialdad. Se acercó, apoyando los codos en el cristal. Esta noche es un sueño, Evander. Acaba de decirle a mi agente que quiere que protagonice su próximo largometraje. En serio, felicidades por el ascenso meteórico. Bueno, ayuda a que tus guiones sean tan increíblemente profundos, dijo, girando la cabeza para estudiarme, con los ojos brillantes. Pero Evander mencionó que el nuevo guión que estás escribiendo es un thriller doméstico sobre un matrimonio tóxico. Apreté con fuerza el tallo de cristal. Es ficción comercial, se vende, claro. Pero dicen que escriba sobre lo que conoces, dijo con ligereza, recorriendo el borde de su copa. Para escribir algo tan crudo, debes estar recurriendo a una fuente de inspiración muy específica, ¿verdad? Los vientos de Santa Ana azotaban el techo, trayendo el calor seco del desierto. Miré el rostro impecable y arrogante que me devolvía la mirada y comprendí las reglas del juego. Esto no era una charla trivial. Esto era una guerra territorial. Señorita Vale, dejé mi copa sobre una mesa de cóctel, bajando la voz una octava. Eres joven, estás teniendo tus 15 minutos de fama, pero en esta ciudad, si tomas la salida equivocada, no hay vuelta atrás, y algunas propiedades están fuertemente vigiladas. No puedes simplemente apropiarte de ellas, por mucho que desees el código postal. La dulce sonrisa de Tamsin se desvaneció. Talita, no te entiendo. Me entiendes perfectamente, dije, invadiendo su espacio personal. Solo quiero que te des cuenta de la realidad.
y Vander y yo hemos estado legalmente unidos durante 7 años, lo que tenemos es un matrimonio corporativo, compartimos LLC, bienes raíces, una marca, una vida. ¿Crees que unas cuantas citas estratégicamente programadas en hoteles y algunos mensajes de texto a altas horas de la noche van a destruir una empresa multimillonaria? Su máscara se hizo añicos por completo. La sorpresa se transformó rápidamente en un feo y desnudo triunfo. ¿Así que lo has descubierto? ¿Descubrir qué? Pregunté, que rociaste su chaqueta Comfort con Baccarat Rouge, que te has estado colando en nuestra casa de Silver Lake cuando mi asistente me programa fuera de la ciudad, o que usaste una aplicación anónima para enviarme fotos ayer. Tamsin se mordió el labio inferior, un breve destello de pánico amateur en sus ojos, pero se recuperó. Si lo sabes, ¿por qué estás actuando como la esposa comprensiva para las cámaras? Porque quería ver si tenía el valor de confesar, dije, la verdad dejándome un sabor amargo en la boca, y francamente quería ver hasta qué punto estabas dispuesta a descuidarte. Está emocionalmente destrozado, Talita. La voz de Tamsin se tornó venenosa. ¿Quieres saber cómo te llama? Dice que eres una micromanager agresiva. Dice que estar casada contigo es como estar atrapada eternamente en una clase magistral donde está fracasando, se está asfixiando. Sentí como si un trozo de vidrio afilado se me hubiera clavado en las costillas, pero mis músculos faciales no se inmutaron. ¿Y tú? ¿Qué papel desempeñas? La alumna sumisa que le alimenta el ego, al menos cuando me mira. Parece un hombre, no una subordinada. Dio un paso más cerca, oliendo fuertemente a alcohol y desesperación. Talita, tu tiempo en la silla de directora de reparto se acabó. A Hollywood le encantan los cambios de reparto. La miré y casi me reí de lo cliché que era todo aquello. ¿Sabes, Tamsin? Dije lentamente, articulando cada sílaba. Cuando estaba dando los últimos retoques a Neon Mirage, escribí una frase específica para tu personaje. La mayor tragedia de los jóvenes es creer que ser nuevo es lo mismo que ser valioso. Al verte intentando interpretar a la femme fatale, parece un documental. El color desapareció de sus mejillas. Considera esto una clase magistral gratuita, de escritor a actor. Me incliné tanto que pude ver sus poros. En cada arco narrativo, la amante que se apresura a robar la corona nunca llega a la secuela, porque un hombre en crisis de la mediana edad puede alquilar un auto deportivo para el fin de semana, pero cuando termina el contrato de arrendamiento, regresa con el socio que administra su cartera, no con la carga que hace berrinches. Le di la espalda y me dirigí hacia las puertas corredizas de vidrio. Hice una pausa y miré por encima del hombro. Ah, y por cierto, el encuadre de esas fotos desechables era decente, pero la iluminación estaba sobreexpuesta, y en la mitad de ellas, estabas tratando desesperadamente de imitar mi sonrisa característica. Era vergonzoso. Si vas a burlarte de la esposa, al menos encuentra tu propia estética. Tamsin se quedó congelada junto a la barandilla de vidrio. Con los nudillos blancos alrededor de su cóctel sin alcohol, me reincorporé a la multitud palpitante de fiesta, y Vander fue acorralado por 2 ejecutivos de Paramount. Me vio y se disculpó, acercándose corriendo con el ceño fruncido por la preocupación. ¿A dónde desapareciste? Te ves agotado. Solo tomé un respiro afuera, dije, sacando suavemente mi abrigo de la silla del ballet. Estoy llegando a mi límite. Voy a pedir un coche. Me iré contigo. No seas ridículo. Tienes que congraciarte con los chicos de Paramount. Me puse el abrigo y les ofrecí una sonrisa impecable. Lista para la cámara. Dosifica tu consumo de whisky escocés. Tienes un vuelo a las 6 a.m. a JFK para el segmento de Good Morning America. Estudió mi rostro, buscando una grieta, pero finalmente cedió. Está bien, mándame un mensaje cuando estés de vuelta en casa. Salí del Waldorf sin mirar atrás. De pie en Santa Monica Boulevard esperando mi SUV negro. El frío de enero me calaba hasta los huesos. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por las fotos del número desechable. 1, 2, 3. Y Vander y Tamsin en mi sala de estar, en mi alfombra importada, en mi cocina personalizada. Cada imagen era un arma meticulosamente elaborada dirigida a mi cordura. Abrí mis contactos cifrados. Encontré un número al que no había llamado en 3 años y marqué. Hola. Una voz profunda y resonante respondió. Soy yo, Falasa, dije, mi voz finalmente delatando un temblor. Esa propuesta que me hiciste hace un tiempo, he estado revisando mis opciones, pero necesito que primero me hagas un favor. Nómbralo.
necesito sumergirme de lleno, respiré hondo el aire contaminado, por mi marido, Evander, y su coprotagonista, Tamsin Vale. Quiero la cronología completa de su pequeño romance fuera de pantalla. Hubo una larga pausa en la línea. Dame los parámetros. Mañana, 2 horas p.m., el lugar de siempre. Quiero las pruebas, marcas de tiempo, ubicaciones, rastros financieros, su verificación de antecedentes. No escatimes en gastos. Considera lo hecho, pero, Dal, ¿estás seguro de seguir adelante con esto? Bajé la mirada a la pantalla brillante. Evander, besando a Tamsin, tratándola con la misma reverente ternura que una vez había reservado exclusivamente para mí, volver a ponerlo. Solté una risa seca y amarga y colgué. La escalade se detuvo junto a la acera. Abrí la pesada puerta. Eché un último vistazo al brillo neón de Beverly Hills y entré. Si querían convertir mi vida en una telenovela barata, los dejaría, pero olvidaron un detalle crucial. Yo soy quien escribe los guiones. Capítulo 2. La corriente subterránea. 13 de enero de 2025, a las 2 p.m., en un rincón apartado, en una cabina de una tostadora de café de alta gama en Los Feliz, el intenso sol californiano se filtraba a través de las ventanas esmeriladas. Había llegado temprano, saboreando un café de origen único preparado con el método de vertido, dejando que la amarga acidez calmara mis nervios. Justo en punto, la puerta se abrió. Entró Bramwell Pierce. Llevaba un abrigo a medida color carbón sobre un jersey de cuello alto de cachemir negro y un elegante portafolio de cuero. Recorrió con la mirada la cafetería artesanal. Me vio y se deslizó en la cabina con discreción experimentada. Siempre has preferido los puntos ciegos, dijo, dejando el portafolio sobre la mesa de madera reciclada. Mantiene alejados a los paparazzi. Dejé mi taza. ¿Qué estás bebiendo? ¿Solo agua con gas? Le hice una seña al barista, una vez que llegó él. Agua. Crucé la mirada con Bramwell. Había envejecido bien en los últimos 3 años. Unos cuantos mechones plateados en las sienes le daban el aspecto del despiadado abogado litigante de Century City que era. Sinceramente pensé que estaba muerto para ti, dijo Bramwell, con un tono desprovisto de juicio. Yo también te admití con franqueza, pero a Hollywood le encantan los reinicios. Bramwell tomó un sorbo de su San Pellegrino, luego deslizó la gruesa carpeta de cuero hacia mí. El descubrimiento que pediste. Trabajé toda la noche. Está todo verificado. Tamsin Vale, de 24 años, abandonó CalArts hace 2 años. Crecí en Altona, Pensilvania. Mi padre trabaja en una fábrica de papel, mi madre es recepcionista. Firmó con Equinox Pictures la primavera pasada después de que Co-McTague impulsara su expediente. Co-McTague, el productor. Interrumpí. Exactamente, Cormac y Evander eran compañeros de fraternidad en UCLA, tan unidos como ladrones. Bramwell se inclinó hacia adelante. Después de que Tamsin firmara con Equinox, su página de IMDb explotó. 2 apariciones como invitada en HBO, y luego el papel coprotagonista en Neon Mirage. Según las hojas de casting que sacamos, había 3 estrellas de primera línea haciendo pruebas para ese papel. Abrí la carpeta. Dentro había un rastro de documentos devastador, registros de vigilancia, fotos brillantes, impresiones de contabilidad forense. ¿Cómo demonios conseguiste esto tan rápido?, pregunté, mirando un registro GPS detallado del Range Rover alquilado de Tamsin. Mi empresa usa exagentes del FBI. Bramwell esquivó la pregunta con suavidad. No te preocupes por la cadena de custodia. Nada de esto cruza una línea legal que podría perjudicarte en un tribunal de familia. Hojeé las revistas. Tomas de teleobjetivo de Evander y Tamsin entrando por una entrada de ballet en el Pendry West Hollywood, con 10 minutos de diferencia. Fotos de ellos acurrucados intensamente en el estacionamiento VIP de los estudios Burbank. Fotos de seguridad de Tamsin entrando en la sala de edición privada de Evander un martes cuando yo estaba dando una conferencia magistral en el Festival de Cine de Austin. El golpe bajo llegó al final. Fotos de alta resolución tomadas dentro de un exclusivo restaurante omakase en Little Tokyo. Tamsin dándole de comer a Evander un trozo de toro, sus ojos fijos en los de él. La marca de tiempo digital era exactamente de hace 2 semanas, mi cumpleaños, la noche en que Evander me había enviado un mensaje de texto. Atrapada en la etapa de mezcla, nena, el diseñador de sonido está perdiendo la cabeza. Te lo compensaré mañana. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con una voz terriblemente tranquila. La prueba concreta se remonta al menos a 4 meses.
afirmó Bramwell con frialdad. La primera confirmación visual de un encuentro privado fue en septiembre en un bungalow del Chateau Marmont. Desde entonces, es una cadencia quincenal, siempre en lugares seguros, con mucho cuidado. 4 meses, hice los cálculos mentales. En septiembre estaba encerrado en una casa de alquiler en Malibú haciendo la reescritura de emergencia de la primera página de Neon Mirage. Evander había afirmado que necesitaba alojarse en un hotel cerca del estudio para la logística de preproducción. ¿Hay documentación financiera del asunto?, pregunté, adoptando el frío desapego de un productor que revisa un presupuesto. Bramwell hizo una pausa y luego sacó una hoja de cálculo del reverso. Estos son extractos de la tarjeta negra de American Express. Precios de las habitaciones en el Chateau y el Waldorf. La reserva se realizó a nombre de su representante, pero el pago lo realizó una sociedad de responsabilidad limitada controlada por Evander. Establece un patrón. Miré fijamente el libro de contabilidad en blanco y negro. 12 de septiembre de 2024, Chateau Marmont, Bungalow 3. 8 de octubre de 2024, The Pendry, Skyline Suite. 3 de noviembre de 2024, Chateau Marmont. El último cargo fue hace 5 días, 8 de enero de 2025, la tarde en que Evander afirmó estar atrapado en una maratónica reunión de presentación con Netflix. ¿Es esto suficiente para un divorcio por culpa?, pregunté. California es un estado sin culpa, me recordó Bramwell con suavidad. La infidelidad no importa para la disolución en sí, pero usted vive en un estado de bienes gananciales. Todo lo ganado durante el matrimonio se divide al 50%. A menos que podamos probar el incumplimiento del deber fiduciario, es decir, que usó fondos conyugales para financiar a su amante. Eso le da una enorme ventaja para recuperar activos o forzar un acuerdo muy favorable. Cerré la carpeta, con las manos sorprendentemente firmes. ¿Recuerda la pelea a gritos que tuvimos hace 3 años? Preguntó Bramwell en voz baja, vívidamente. Te dije que mi empresa detectó irregularidades en la financiación de la película independiente de Evander. Me mandaste al infierno por calumniar a tu marido, y bloqueaste mi número. Lo defendí, susurré, con una sonrisa amarga torcida en los labios. Pensé que nuestro matrimonio era a prueba de balas, nuestras marcas estaban fusionadas. Eras leal, dijo Bramwell. Eso es una virtud, hasta que se usa como arma contra ti. Bramwell metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Sacó una hoja de papel doblada y la deslizó sobre la mesa. Este es el resumen financiero sin censurar de hace 3 años. Oculté lo peor porque sabía que no me creería sin pruebas contundentes. Lo desdoblé. Detallaba transferencias bancarias de una empresa fantasma de Delaware vinculada a la productora de Evander. Los fondos finalmente llegaron a una cuenta corriente personal. Bramwell tocó el nombre del destinatario con un dedo bien cuidado. La cuenta pertenece a Lorraine Vale, la madre de Tamsin en Pensilvania. Miré fijamente el nombre, el ruido ambiental del café Los Feliz, el silbido de la máquina de espresso, la música folk indie, el parloteo de los guionistas que presentaban sus proyectos en la mesa de al lado se desvanecieron en un zumbido sordo. Estaba sentado en el epicentro de mi propia vida, viendo cómo las placas tectónicas de mi matrimonio de 7 años se rompían violentamente. ¿Sabe Evander que lo estás auditando?, pregunté. No. Archivamos la investigación original porque en aquel momento no pudimos levantar el velo corporativo. Simplemente mantuve un control encubierto sobre las LLC porque, Bramwell dudó, porque siempre pensé que tú eras el genio de esa pareja, y él era un riesgo en potencia. Eso ya no es relevante. Deslicé el papel en la carpeta. Bramwell, necesito que le des prioridad a esto. Controla cada centavo. Quiero saber exactamente cuántos bienes gananciales ha quemado a costa de ella. La contabilidad forense requiere mucho capital y tiempo. Cargue a mi cuenta privada en el extranjero, ordené, y necesito que actúe como mi asesor legal. Redactar los documentos preliminares. ¿Qué documentos? Un inventario completo de activos, bienes raíces, propiedad intelectual, participación accionaria en nuestra marca de producción conjunta, y, tragué saliva, un acuerdo de liquidación matrimonial. Redactarlo sin piedad. Quiero todo lo que he construido. La expresión de Bramwell se tornó sombría. Estás apretando el gatillo. Estoy cargando el arma. Lo corregí. Si tengo que volar mi vida por los aires, me aseguraré de salir ileso. Con el radio de la explosión confinado a él, Evander irá a por todas. Su maquinaria de relaciones públicas no significa nada cuando tienes los recibos financieros. Lo interrumpí, y si le importara su imagen,
No estaría malversando nuestro dinero para hacerse pasar por el benefactor de una aspirante estrella. Bramwell asintió lentamente. Hoy mismo contrataré a los peritos contables. Pero Dalila, tienes que interpretar el papel de tu vida. Si se entera de esta auditoría, empezará a transferir dinero a paraísos fiscales. Tienes que actuar con total normalidad. Tengo una ventaja. ¿Cuál es? Su enorme ego, dije, mirando por la ventana hacia las colinas de Hollywood. Él cree que soy una artista atormentada a la que solo le importan los diálogos y el desarrollo de los personajes. Él cree que soy un analfabeto financiero. No me verá venir. Bramwell me examinó el rostro con atención. ¿Te has endurecido? Hollywood hace eso con la gente, dije, apurando la última gota fría de mi café. Sobre todo cuando te das cuenta de que has estado viviendo como un personaje secundario en el ajetreo de otra persona. El 15 de enero de 2025, en la casa de Silver Lake, Evander regresó en avión tras su gira de prensa por Nueva York. Tenía un aspecto demacrado pero triunfante, y portaba un extravagante ramo de peonías blancas de una floristería de alta gama. Siento mucho haberme perdido la cena de tu cumpleaños, dijo, entregándome las flores con una demostración magistral de arrepentimiento de cachorro. El anuncio de Good Morning America se hizo viral. AMC va a duplicar el número de pantallas que proyectamos. El estudio cree que vamos camino de recaudar $50 millones en su primer fin de semana. Eso es asombroso. Felicidades. Tomé las peonías y me dirigí a la isla de la cocina para buscar un jarrón de cristal. Te ves agotado. Ve a ducharte. Pedí en tu restaurante de sushi favorito. Eres un santo. Evander me rodeó con sus brazos por detrás, escondiendo su rostro en mi cuello. En Manhattan, lo único en lo que podía pensar era en volver a contactarte. Todos los músculos de mi espalda se tensaron, pero me obligué a inclinarme ligeramente hacia atrás. Ve a lavarte el avión para quitarte de encima. La comida llegará pronto. Me besó en la mejilla y subió corriendo las escaleras flotantes. Me quedé paralizada en la cocina gourmet, cortando con violencia los tallos de las peonías. Las flores eran preciosas, pero no pudieron contrarrestar el rastro de ese perfume sintético y azucarado de Baccarat Rouge que aún se aferraba al __ de su gabardina. La cena fue todo un espectáculo. Evander se mostró muy animado, mencionando nombres de críticos y ejecutivos de la costa este. Yo interpretaba el papel de esposa atenta, asintiendo con la cabeza y rellenando su vaso de whisky Akusu. Por cierto, Tamsin arrasó en las ruedas de prensa, mencionó el nombre con una naturalidad forzada, manejó a los agresivos reporteros de Vanity Fair como toda una profesional. Hay mucho revuelo en torno al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto. Está ahí, eso es fantástico. Tomé un trozo de jurel con mis palillos. Ella tiene un atractivo muy particular. Es bueno que estés aprovechando al máximo su impulso. Evander dejó de masticar, analizando mi tono. De repente, pareces muy analítico al hablar de ella. La considero un activo, dije, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Hay otra forma en que debería verla? No, por supuesto que no, sonrió, apartando la mirada. Es que no se suele elogiar el talento con tanta facilidad. He evolucionado, dije, me doy cuenta cuando alguien está muy involucrado en el proyecto. El doble sentido quedó suspendido en el aire. La mano de Evander se crispó. Antes de que extendiera la mano para __ su vaso, después de cenar, pusimos el lavavajillas Miele, un ritual doméstico de nuestros tiempos de artistas sin recursos que de alguna manera habíamos mantenido. Tal, murmuró por encima del zumbido de la máquina. Sí, sientes que últimamente hemos estado operando en frecuencias diferentes. Limpié la encimera de mármol. Los enormes ventanales reflejaban a una pareja elegante y adinerada que vivía el sueño de Hollywood. Hemos estado en un infierno de producción, dije con suavidad. Tú te encargas de la postproducción y la prensa. Yo estoy encerrado en mi guarida de escritor. Así son las cosas. Hace más frío que eso. Se giró para mirarme. Es como si estuvieras construyendo un muro. Tiré la toalla a un lado y me apoyé en la encimera. Evander, ¿cuándo fue la última vez que no hablamos de proyecciones de taquilla o notas sobre el guión? Parpadeó, sorprendido. No puedes nombrarlo. Sonreí levemente. Yo tampoco. Cuando Neon Morash recibió luz verde, nos convertimos en compañeros de piso que de vez en cuando compartimos la alfombra roja. Vivimos en la misma casa, pero en códigos postales completamente diferentes. Ese es el precio de estar en la cima de la lista A, argumentó, mientras me apartaba un mechón de pelo de la cara.
Incliné la cabeza hacia otro lado, evitando su contacto. ¿Es un sacrificio o simplemente una excusa conveniente?, pregunté en voz baja. Su mano cayó. Val, te ha dado de comer. ¿Basura algún publicista? Basura como que, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el pasillo. Nada, solo rumores de Deus Moi, ya sabes cómo la maquinaria de relaciones públicas fabrica drama para vender entradas. ¿Te refieres a los rumores anónimos sobre el visionario director y su musa de la generación Z?, lo pregunté sin rodeos. El rostro de Evander se relajó y luego se contorsionó en una máscara de frustración y agotamiento. ¿Leíste esa basura? Eso de Twitter es una tontería estancada, Val. Soy su director. Tenemos química en el set, y eso se refleja en la pantalla. Ese es mi trabajo. Su trabajo consiste en reservar suites en el Pendry. Lo miré fijamente a los ojos, negándome a parpadear. El oxígeno fue absorbido de la cocina. La reluciente fachada de Evander se agrietó violentamente. Quien te dio de comer eso fue Bramble Pierce. Me mantuve impasible. Lo sabía, gritó, golpeando el mostrador de mármol, lo que hizo que los vasos de whisky tintinearan. Ese tiburón sigue obsesionado contigo, está intentando envenenar nuestro matrimonio. ¿En serio vas a creerle a un abogado antes que a tu propio marido? Yo le creo más a los recibos de American Express que a tu palabra, lo dije con calma. Y Bramwell no envenenó nada, simplemente me entregó los resultados del laboratorio. ¿Qué recibos? Un par de reuniones de negocios en el bar de un hotel. Evander me agarró de los hombros, con los ojos desorbitados y rojos. Val, 7 años. Construimos un imperio. ¿Crees que iba a sacrificar mi vida por un chico de 24 años? No intenté soltarme, simplemente analicé el rostro que tanto había amado. Años atrás, esos ojos eran pura ambición y devoción. Ahora, eran una mezcla frenética de narcisismo, pánico y el engaño de un desconocido. Si no lo hiciste, Evander, ¿por qué te tiemblan las manos? Porque mi esposa me interroga como si fuera un testigo hostil. Se soltó, paseándose por la cocina, haciéndose la víctima con una convicción digna de un Oscar. Estoy ahí fuera desangrándome por nuestra empresa, aguantando la presión de los estudios, y llego a casa y me encuentro con esto. ¿Tienes idea de lo castrante que es esto? Fue un monólogo magistralmente interpretado. Sentí una ola de agotamiento profundo y paralizante invadirme. Evander, corta, la escena ha terminado. Me senté en un taburete. Sé lo tuyo con Tamsin, sé que empezó hace 4 meses. Sé que usted incluyó a su madre en la nómina de la LLC hace 3 años. Has estado subvencionando a su familia con la comunidad. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo con un aspecto enfermizo bajo las luces colgantes. Le han realizado una auditoría forense. Su voz era un jadeo débil y aterrorizado. Estoy mitigando el riesgo de mi empresa, dije. Mi voz es como el hielo, porque decidiste usar nuestras cuentas conjuntas para financiar tu crisis de la mediana edad. El dinero de la LLC no lo era, balbuceó, pero se marchitó bajo mi mirada muerta. Se desplomó en el taburete frente a mí, escondiendo el rostro entre las manos. Un silencio sofocante se apoderó del lugar. El único sonido era el zumbido sordo del refrigerador Sub-Zero. Lo siento mucho, finalmente logró decir con voz quebrada, mientras un auténtico sollozo le sacudía el pecho. Sal, te juro por Dios que lo siento muchísimo. Simplemente lo observé. Fue un error garrafal. Levantó la vista, con el rostro enrojecido y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre estabas en tu oficina, en tu propia cabeza. Me sentí invisible para ti, y eres tan increíblemente brillante. Cada vez que ganabas un premio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, WGA, cada vez que los medios especializados te llamaban el verdadero genio, me sentía como un fraude, como si yo fuera simplemente tu empleado. Así que encontraste un empleado propio para que te haga sentir como un jefe. Yo pregunté, carentes de empatía. No, ella se abalanzó sobre mí, se apresuró a justificarlo. Comenzó como un consejo profesional, entonces ella simplemente me hizo sentir necesaria. Yo era débil, me gustaba ser el ídolo. Con ella, yo no era el marido de Lassiter Vane, yo era simplemente el hombre. Así que mi éxito te castró y, por lo tanto, es culpa mía que hayas cometido fraude financiero y adulterio. Lo resumí fríamente. Eso no es lo que estoy diciendo. Extendió la mano por encima de la isla y me agarró la muñeca. Te amo. Eres la única mujer a la que respeto. Ella solo era una distracción, un patético viaje de ego. La despediré, haré que los abogados rescindan su contrato.
por favor, no arruinen nuestras vidas por esto. Observé su rostro desesperado y bañado en lágrimas. Recordaba que, años atrás, estaba de pie bajo la lluvia torrencial frente al cine ArcLight, empapado hasta los huesos, diciéndome que iba a hacer películas importantes, películas que me harían sentir orgulloso. Ya lo haces, le había dicho. Esas promesas eran reales entonces, pero Hollywood es una picadora de carne. Toma lo que amas y lo convierte en una mercancía. Si no hubiera contratado a un asistente personal, pregunté en voz baja, ¿cuál era el objetivo final? ¿Aguantar hasta que cumpla 26 años, o hasta que TMZ te pilló saliendo de una clínica en Beverly Hills? Tiré violentamente de mi muñeca para zafarme de su agarre y me puse de pie. Evander, me has convertido en un cliché, eso es lo único que no puedo perdonar. Tal, por favor, callarse la boca. Caminé hacia las escaleras. Estás durmiendo en la casa de huéspedes junto a la piscina, si intentas entrar en la casa principal, llamaré a seguridad. Palacio, me detuve al pie de la escalera, sin darme la vuelta, y le dije a Tamsin que dejara de enviarme mensajes de texto a mi número personal. Si quiere jugar con tu mente, dile que está fuera de tu alcance. Evander estaba paralizado en la cocina, un hombre destrozado. Subí las escaleras, con la sensación de que mis piernas se movían a través de cemento fresco. Dentro de la suite principal, cerré con llave las pesadas puertas y me deslicé por el revestimiento de madera hasta el suelo. No derramé ni una lágrima, el pozo estaba completamente seco. Mi teléfono vibró, un mensaje importante de Bramwell. Tuve un éxito con el sector inmobiliario. La madre de Tamsin compró un apartamento de $1.200.000 en West Hollywood la semana pasada. Todo el dinero procedía de una empresa fantasma vinculada al representante de Evander. Asimismo, se redacta el Acuerdo Preliminar de Separación Matrimonial, MSA, por sus siglas en inglés. Cuando estás listo para revisar, me quedé mirando la pantalla. Escribí, mañana a las 2 p.m., entonces abrí la galería de fotos de mi teléfono. Retrocedí 7 años y encontré una selfie de la noche en que Evander vendió su primer guión. Me besó en la mejilla y yo estaba radiante. Creía que estábamos construyendo un imperio juntos. Resulta que yo lo estaba construyendo y él estaba solicitando una segunda hipoteca sobre él. Pulsé la tecla suprimir y luego vacié la carpeta de archivos eliminados recientemente. Entré en el baño de mármol, puse la ducha de lluvia al máximo y me quedé bajo el agua, dejando que los últimos vestigios de mi matrimonio se fueran por el desagüe. 16 de enero de 2025, a la tarde siguiente. Me senté en la misma fila del Louisville. Bramwell tenía su MacBook abierta junto a una pila monumental de carpetas legales. Pareces haber sobrevivido a una guerra, comentó sin rodeos. Fuego amigo, respondí, aceptando el café solo que el barista me sirvió. Aquí está el esquema táctico. Me empujó la carpeta más gruesa, el acuerdo de liquidación matrimonial. Redacté este documento para asegurar el 100% de su propiedad intelectual, la casa de Silver Lake, la propiedad de Malibú y el 70% del capital líquido de su productora conjunta. Alegamos incumplimiento del deber fiduciario en relación con la compra del condominio por $1.200.000. La ley de California nos permite sancionarlo severamente por dilapidar bienes gananciales en una relación extramatrimonial. Leí por encima el denso lenguaje legal. Las frías ecuaciones que reducían 7 años de sueños compartidos a porcentajes y cláusulas penales. Y en cuanto a Tamsin, Bramwell bajó la voz, inclinándose hacia él. Comic Tate, compañero de fraternidad de Evander, está usando fotos de Equinox para blanquear dinero. El dinero para ese apartamento no provino únicamente de Evander, pasó por el aparato de financiación independiente de Cormac. Esto no es solo un juzgado de divorcios. Esto raya en el fraude electrónico federal. Apreté con más fuerza la taza de café. Puedes demostrárselo a un juez. Tengo los registros bancarios en el extranjero, esa prueba de balas. Pero, si archivamos esto como parte del registro público de divorcio, Evander no solo estará siendo cancelado en Twitter, el Departamento de Justicia podría investigar a su productora, podría enfrentarse a cargos federales. Si no quería quemarse, no debería haber jugado con cerillas. Te das cuenta de que este será el divorcio más feo de Hollywood en esta década. Sus ojos reflejaban una seriedad absoluta. Evander cuenta con el mejor equipo de relaciones públicas para situaciones de crisis del sector. Contratará a un abogado litigante implacable. Arrastrarán tu nombre por el fango para forzar un acuerdo extrajudicial.
Que lo intenten, dije. Todos los tiburones de esta ciudad saben que tu historial de litigios es impecable. Bramwell me estudió. Hay una jugada estratégica crucial que debes hacer antes de que presentemos la demanda. Que pongan en cuarentena su propiedad intelectual, dijo. Tus guiones son la gallina de los huevos de oro. Cada película que dirige Evander depende de tu guión. Si presentamos la demanda ahora, podría argumentar que Sundown, su nuevo guión, fue concebido durante el matrimonio y exigir el 50% de los puntos de backend. Debes desvincular oficialmente tu proceso creativo de su banner de inmediato. Sentí un sudor frío. Tenía toda la razón. Nuestra imagen de pareja ideal implicaba que nuestros contratos estaban irremediablemente entrelazados. Necesitas una alianza inquebrantable con un director de primera categoría que no tenga ningún vínculo financiero con Evander, indicó Bramwell, deslizando una tarjeta de visita de cartulina gruesa sobre la mesa. Garrick Mercer, lleva años intentando ficharte, está buscando un thriller psicológico protagonizado por una mujer. Llévale a Sundown, una vez que la productora de Mercer adquiera los derechos. Evander no podrá hacer nada al respecto. Me quedé mirando la tarjeta. Garrick Mercer, un director ganador de 3 premios Oscar, conocido por su integridad artística inquebrantable y su notorio odio hacia las tonterías de Hollywood. Si Mercer respaldara mi guión, la influencia de Evander se esfumaría de la noche a la mañana. ¿Por qué te esfuerzas tanto por mí, Bramwell? Pregunté en voz baja. Usted cobra $1,500 por hora. Prácticamente lo estás haciendo gratis. Bramwell miró por la ventana, observando cómo un coche deportivo bajaba rugiendo por la avenida Hearst. Hace 3 años, cuando me echaste de tu casa, me enfurecí, pero a lo largo de los años, te he visto hablar en paneles del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, WGA, vi tus películas. ¿De verdad te importa el arte en una ciudad que se sustenta enteramente en la estafa? No quiero ver a un parásito como Evander desangrándote. Ofreció una inusual sonrisa de autocrítica. Considéralo mi buena acción para el año fiscal. Tragué saliva con dificultad. Gracias. No me des las gracias hasta que la tinta del acuerdo esté seca. Bramwell se puso de pie y deslizó su computadora portátil dentro de su maletín. El tablero de ajedrez está preparado. Evander está aterrorizado ahora mismo. Manténgalo aterrorizado, pero apaciguado. Tamsin va a actuar de forma imprudente porque probablemente Evander la está ignorando. Déjenla cometer errores. Soy guionista, dije, dejando entrever finalmente una sonrisa sombría. Sé exactamente cómo estructurar una caída en el tercer acto, mientras caminaba hacia mí. Coche, el cielo de Los Ángeles era una nube de humo púrpura amoratada. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Paedra. Concertar una reunión privada con Garrick Mercer, máxima discreción, y exigir la congelación de todas las transferencias de propiedad intelectual a la productora de Evander. Fedra respondió de inmediato. Hecho. ¿Estás bien, jefe? Soy fenomenal, respondí por escrito, porque a partir de hoy, ya no soy la esposa que brinda apoyo ni la socia silenciosa. Yo era el productor ejecutivo. Mi teléfono vibró. Evander, tal, esta noche voy a preparar tu alibut a la plancha favorito. Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar de esto. Me quedé mirando el texto. El show debe continuar. Nos vemos a las 7, respondí. Capítulo 3. El juego doble. 20 de enero de 2025. 15 horas. Las oficinas de producción de Garrick Mercer estaban ubicadas en un almacén reconvertido de estilo brutalmente minimalista en el distrito artístico del centro de Los Ángeles. Ladrillo visto, vigas de acero y enormes tragaluces. Señorita Vane, un privilegio, dijo Garrick, poniéndose de pie desde su enorme escritorio de roble. Tendría unos 50 y tantos años, vestía una sencilla camiseta negra y unos vaqueros Levi's de estilo vintage. Sus penetrantes ojos, enmarcados por unas gafas de carey de diseño arquitectónico. Llámame Talaza, por favor, el honor es mío, Garrick. Me senté en el sofá Chesterfield de cuero, devoré las primeras 40 páginas de Sundown. Garrick no perdió el tiempo con formalidades hollywoodenses. Es algo visceral. La demolición psicológica que la protagonista hace de su propia vida es la representación más auténtica de la rabia femenina que he leído en una década. Gracias. Ha sido un proceso de 2 años. Quería despojar a la protagonista femenina fuerte de su fachada brillante y mostrar algo terriblemente real. Garrick golpeó sus notas del guión. Una pregunta. Tú y Evander Cross sois toda una institución.
¿Por qué me traen un proyecto tan prestigioso como este en lugar de gestionarlo internamente? Sostuve su mirada sin pestañear. Las zonas de confort matan la creatividad. Evander y yo tenemos una especie de código secreto, pero se está volviendo demasiado rutinario. Sundown exige un enfoque de dirección quirúrgico y brutal. Tu trabajo en la casa de cristal demostró que comprendes los rincones más oscuros de la psique humana. Necesito proteger este script de posibles compromisos comerciales. Fue la típica maniobra de Hollywood que presentaba el colapso de un matrimonio como una búsqueda de pureza artística. Garrick se echó hacia atrás, entrelazando los dedos de Kelly. Si yo dirijo esto, ninguna nota del estudio tocará el trauma central del guión. Filmamos tu borrador, tenemos un trato. Solo si me dejas participar en el lanzamiento de los dados, respondí. Sé perfectamente quiénes son estos personajes. Garrick sonrió con suficiencia. Hecho, hagamos una película. Cuando salí al sol cegador del centro de Los Ángeles, mi teléfono vibró. Evander, tomando algo con Cormac Tate en Soho House, le presentaremos nuestro próximo proyecto conjunto. No esperes despierto. Estaba desesperado por proyectar una imagen de normalidad, intentando frenéticamente vincular nuestras marcas profesionales para evitar que me marchara. Ignoré el texto. Un instante después, apareció un mensaje de un número desconocido. Tamsin, he oído un rumor de que te vas a reunir con Garrick Mercer. Divertido. Mi jefe me acaba de proponer para que lea su nuevo proyecto secreto. Imagínense que yo sea el protagonista de una película de Mercer. Supongo que realmente te estoy quitando todo. Se me heló la sangre y enseguida me hirvió. El proyecto Mercer estaba sujeto a un estricto acuerdo de confidencialidad. Evander se lo había filtrado. Le respondí, existe una enorme diferencia entre una solicitud general y una revisión química. Un consejo. No confundas la cortesía de un director de casting con verdadero talento. Bloqueé el número, me subí a mi Range Rover y tomé la autopista 101. La guerra se estaba intensificando. 25 de enero de 2025, 20 horas. Evander había transformado la casa de Silver Lake en un patético santuario dedicado a nuestros primeros años. Velas, vinilos girando en el tocadiscos. Una cena gourmet servida en nuestra vajilla de boda. Cociné las costillas a fuego lento, dijo, sirviéndome una copa de Barolo. Igual que en nuestro primer aniversario, probé la comida. Está bien, soltó un suspiro tenso. Quiero hablar sobre el futuro. La empresa de Cormac Tate, Equinox, quiere financiar íntegramente mi próximo largometraje. Es un presupuesto enorme, un thriller romántico contemporáneo. Pero tienen un mandato. Quieren que Tamsin Ball sea la protagonista. Dejé de masticar. La audacia de aquel hombre era impresionante. Levantó las manos en señal de defensa. Sé cómo suena, pero se trata estrictamente de una transacción comercial. Sus estadísticas están por las nubes ahora mismo. Cormac no dará luz verde a los $30 millones sin ella, y quieren que lo escribas tú. Tarifa superior a la cotización más puntos brutos posteriores. ¿Quieres que escriba una novela romántica para tu amante? Pregunté con voz peligrosamente suave. Ella ya no es mi amante, suplicó, con los ojos muy abiertos. Yo la interrumpí personalmente, bloqueé su número. Esto es una imposición exclusiva del estudio, por favor. Esta es nuestra oportunidad para consolidar la valoración de nuestra empresa. Escribe el guión, aprovecha el enorme pago, aprovechemos su atractivo en taquilla y sigamos adelante. La luz de las velas danzaba sobre su rostro. Estaba mintiendo descaradamente, intentando vincular legalmente mi propiedad intelectual a la maquinaria de blanqueo de dinero de Cormac, mientras mantenía a Tamsin bajo su control. ¿Tienes una sinopsis?, pregunté mientras tomaba un sorbo de vino. Un suspiro de alivio se reflejó en su rostro. Una historia sobre el choque entre dos personas de mundos socioeconómicos muy diferentes. Una atracción fatal. Prohibida. Título provisional. Estrellas cruzadas. Suena como un episodio piloto de CW, dije con ironía. Envíe el tratamiento a mi agente de KA. Quiero ver la prueba de fondos de Equinox, la estructura de cascada para el back, y la cita exacta de Tamsin. Le pediré a Cormac que me lo envíe por correo electrónico mañana. Estaba prácticamente temblando de alivio. Extendió la mano por encima de la mesa para agarrar la mía, pero yo la retiré con suavidad para, mi vaso de agua. Evander, una condición, dije mirándolo fijamente a los ojos. Si escribo esto, soy el productor principal.
Tengo la última palabra en todas las revisiones del guión, en mi plató no hay musas, solo empleados. Si se sale de la raya, la despido, comprendido. Él asintió frenéticamente, absolutamente, tú eres el jefe. Bien, me puse de pie, abandonando las costillas, voy a trabajar. Me encerré en mi oficina e inmediatamente abrí mi correo electrónico cifrado. Le envié un mensaje a Bramwell. Evander está intentando convencerme para que participe en un proyecto de $30 millones financiado por Equinox Pictures y protagonizado por Tamsin. Consígueme hasta el último documento sobre Equinox. Quiero saber exactamente cómo está financiando esto Comic Tate. Bramwell respondió en segundos. En ello, haré que el equipo forense desmonte el Equinox hasta los cimientos. Abrí Final Draft. Yo iba a escribir el guión de Evander. Cambié el título de Estrellas Cruzadas a Fractura. La premisa era simple, un director narcisista intenta manipular a su brillante esposa para que financie a su amante, la esposa descubre el complot, finge colaborar y destruye sistemáticamente sus finanzas, su reputación y su libertad, dejándolo absolutamente sin nada. Mis dedos volaban sobre el teclado, la rabia y la traición se canalizaron directamente en el diálogo. A las 3 de la madrugada ya tenía la escena inicial. Un reconocido guionista se encuentra en el escenario durante una importante entrega de premios de Hollywood, conecta su teléfono a la pantalla gigante y difunde la infidelidad de su marido a toda la industria. Ella sonríe a la multitud atónita y dice, quisiera agradecer a la Academia, pero sobre todo, quiero agradecer a mi marido, cuya espectacular arrogancia me sirvió de modelo para mi próximo largometraje. Dejé de escribir, el brillo de la pantalla se reflejaba en mis ojos. A Hollywood le encantan los finales inesperados, y yo iba a crear una obra maestra. Capítulo 4. El clímax, 10 de febrero de 2025. Lunes por la mañana, la lectura del guión de Sundown se llevó a cabo en una sala de conferencia segura en los estudios de Gareth Mercer en Burbank. La legendaria actriz que interpretaba a la matriarca secundaria, Buena Boyd, fue la primera en llegar. Llevaba un sencillo jersey de cuello alto de cachemir y desprendía un aura que inspiraba absoluto respeto. Telaza, leí el guión de una sentada, dijo Rowena, tomándome de las manos. Es una clase magistral sobre la tensión, el desmantelamiento metódico que la protagonista lleva a cabo de la vida de su marido resulta escalofriantemente preciso. Gracias, Rowena, tu presencia realza todo el proyecto. La sala estaba repleta de talentos de primer nivel, la lectura fue electrizante, el diálogo fue fulminante. Durante la pausa para el almuerzo, Rowena me apartó cerca de los ventanales que iban del suelo al techo y que daban al letrero de Hollywood. Perdona la intuición de una anciana, Rowena murmuró, pero este guión sangra. Está basado en la realidad. Observé las emblemáticas letras en la colina lejana. En esta ciudad, la línea entre la ficción y la realidad es una ficción legal. Rowena esbozó una sonrisa cómplice y penetrante. Bueno, quienquiera que haya inspirado a esta protagonista, es letal. No dejó que la traición la quebrara, la convirtió en un arma. Esa es la única manera de sobrevivir, lo dije en voz baja. Por cierto, añadió Rowena, ajustándose las gafas. Mi representante de KA mencionó que el nuevo proyecto de Evander, Equinox, está promocionando a Tamsin Valley. Trabajé con ella en un piloto de HBO. La chica no sería capaz de captar la esencia de una emoción ni aunque estuviera pintada con neón. Evander piensa con el ego, no con la mirada. Mientras caminaba hacia el estacionamiento del estudio, sonó mi iPhone. Evander, hey, ¿qué tal la lectura del guión? Celebremos. Reservé una mesa en una esquina del restaurante Nobu Malibu. Tengo sesiones de apuntes una tras otra. No puedo ir, mentí sin esfuerzo. Por favor. No podemos ser un equipo por una noche, aunque las cosas estén tensas en casa. Seguimos siendo el dúo más poderoso de Hollywood, somos socios comerciales. Evander, corregí con frialdad, y hablando de negocios, controla a tu protagonista. Si Tamsin me manda otro mensaje pasivo-agresivo, filtraré los documentos de financiación de Equinox a The Hollywood Reporter. Que te diviertas en Nobu. Terminé la llamada. Antes de arrancar el motor, revisé mi bandeja de entrada cifrada. Bramwell había asestado el golpe mortal, un gran avance. Equinox Pictures es una fachada. Comic Take ha estado blanqueando dinero extranjero a través de los presupuestos de películas independientes. La LLC de Evander es un nodo principal. Las pruebas documentales son innegables. El Departamento de Justicia se lo pasaría en grande. Además,
Mi investigador privado siguió a Tamsin esta mañana, pasó 2 horas en una clínica especializada en obstetricia y ginecología en Cedar Sinaí, se me heló la sangre, luego se vaporizó inmediatamente convirtiéndose en pura adrenalina, la situación se volvió existencial, puse el Range Rover en marcha, llegó el momento del gran final, el 12 de febrero de 2025 se anunciarán las nominaciones a los premios Auteur Accolades. Me encontraba en las oficinas de la CIA cuando se anunciaron las nominaciones en directo en Deadline, Mejor Director, Gareth Mercer, La Casa de Cristal, Evander Cross, Espejismo de Neón, Mejor Guión Original, Tala Devane, Neon Mirage, Mejor Actriz, Rowena Blythe, Mejor Actriz de Reparto. Tamsin Ball, Neon Mirage. Paedra irrumpió en la sala de conferencias gritando, Talita, una barrida masiva, con toda tranquilidad. Marqué el tuit como favorito, mi teléfono se iluminó, Evander, Talita, ¿has visto? Dominamos. Ya te dije que éramos imparables. Enhorabuena por tu aprobación, dije, con la voz completamente desprovista de emoción. Cena esta noche, Giorgio Baldi, yo invito, estoy ocupado, Talita, por favor. Tamsin va a ser nominada, la prensa nos va a vigilar como halcones, necesitamos un frente unido. Entonces le sugiero que le diga a su amante embarazada que practique su cara de perdedora elegante, dije, y colgué. Envié el enorme expediente cifrado de Bramwell a mi disco duro personal, la trampa estaba completamente preparada, los galardones de la nutria, lo cual nos lleva de vuelta a esta noche. El presentador me entregó el micrófono, respiré hondo, con el iPhone pesado en la palma de la mano, antes de dar las gracias a todos, dije, con la voz resonando con total claridad en el silencioso Dolby Theater, me gustaría compartir algunas fotos especiales. Evander se quedó paralizado en la tercera fila, su pulida sonrisa de Hollywood se desvaneció, transformándose en una máscara de horror absoluto. Él murmuró, tal, ¿qué estás haciendo? Le di a enviar. La enorme pantalla IMAX que tenía detrás cobró vida, no con un video promocional de mis guiones, sino con la foto de alta resolución que Tamsin me había enviado hacía 3 horas. Evander le da un beso en la frente en la sala de estar de nuestra casa en Silver Lake, un jadeo colectivo, como si se hubiera esfumado todo el oxígeno de la habitación, recorrió a la élite de Hollywood. 1000 obturadores de cámaras estallaron como una ráfaga de ametralladora. Evander estaba paralizado, su rostro de un gris enfermizo bajo las luces del escenario. Dejé que la imagen se grabara a fuego en las retinas de cada jefe de estudio, productor y agente presente en la sala durante 5 largos y angustiosos segundos. Un monumento a su ruina. Luego, me volví hacia el micrófono, con una postura perfecta y una sonrisa terriblemente serena en los labios. Quisiera agradecer al comité de votación por este increíble honor, comencé, mientras mi voz resonaba en los techos abovedados, y me gustaría agradecer especialmente a mi esposo, Evander Cross. Hice una pausa, dejando que su nombre flotara sobre la multitud electrizada y escandalizada mientras todas las cámaras giraban desde mi rostro hasta el suyo. Ahora, desfigurado, con su espectacular traición y su monumental arrogancia, me ha proporcionado la máxima inspiración para mi próximo guión. Alcé el pesado trofeo de bronce hacia el centro de atención. El título de esta nueva película, anuncié a la cautivada e implacable ciudad de Los Ángeles, será Fractura.